Una de las cosas que más me llama la atención de haber entrado a todo este mundo del real estate y por lo que yo estoy apoyando mucha gente que viene de otros países, a veces con una visa E2, a veces con una visa EB2 que ya fue aprobada, es el pasar por todo este proceso de no saber en quién confiar, en no saber si van a hacer lo mejor por nosotros. Llegué a real estate porque pues además de que es una de mis pasiones, invertí desde mis 23 años en real estate, y es un proceso que se requiere tener alguien que entienda cuál es ese sueño. Así que para mí poder tener esa oportunidad de ayudarle a gente que ya sea porque está invirtiendo en Estados Unidos, tenemos muchos países en Latinoamérica que están sufriendo diferentes crisis, pasando por momentos difíciles y pues están queriendo traer inversión para acá, otros que están queriendo mudarse para acá de la misma manera que lo hicimos nosotros con una visa EB2 que es para profesionales, y que luego tenemos ese miedo de perder nuestro estilo de vida y tenemos esa necesidad de encontrar a alguien que entienda cuál fue nuestra vida antes y qué es lo que queremos y buscamos en un nuevo país, y pasar por todo ese proceso que no es fácil de volver a iniciar una vida en otro lugar, pues requiere de personas que entiendan todo lo que nosotros acabamos de pasar. Así que esa es la parte que estoy disfrutando muchísimo. Tengo casos como María, que ha sido un caso muy lindo para mí, que he visto desde el proceso, cuando ella estaba iniciando la visa EB2, solicitándola, acompañándola en ese momento, y luego cuando le es aprobada pasar a la siguiente fase, que ya es ok, ya voy para Estados Unidos, ¿ahora qué hago? Ya tiene su casa aprobada, ya está en un proceso para construir su casa, ya tiene su empresa abierta aquí, ya tiene un asesor financiero que le está ayudando a ver cómo se van a llevar todas sus inversiones de forma organizada para que todo lo que estamos a veces vendiendo, deshaciéndonos allá en nuestros países, tenga su mejor fruto aquí. Así que para mí el poder migrar, hacer un traslado de país, a veces hasta de estado, de una forma organizada, es lo que nos hace el tener éxito más pronto, porque si vamos planificando cada uno de esos pasos, la solicitud de su visa, el poder planificar, el venir con su casa, el planificar que en ese momento, mientras se está transcurriendo todo esto, vender sus bienes, vender sus empresas, poder iniciar su empresa acá, hacerlo de una forma organizada y correcta. Tiene incluso hasta su contadora, que es parte de nuestra comunidad, que es una persona impresionante, profesional, y bueno, se ha creado este entorno que para mí en algún momento fue un sueño. Pasé tantos momentos de necesidad de tener que buscar a una persona en la que yo pudiera confiar y que pudiera apoyarme, que no solo yo en este momento a través de real estate, sino toda nuestra comunidad está haciendo un proceso mucho más bonito para las personas, el que lo pueden disfrutar, el que pueden sentir que no solo es un cambio drástico, sino que es un cambio para bien, y que sienten todo ese proceso de acompañamiento en el que pues particularmente yo tengo la bendición de poderlos acompañar y tratar de que pues ese nuevo sueño se cumpla de la mejor manera. Yo llegué hace un poco más de 2 años. Me tocó presentar nuestro caso solos a migración. Salimos por una situación complicada de inseguridad y buscando la forma de legalizarnos en el país, encontramos este tipo de visa que es la visa EB2 de interés nacional. Yo tengo expertise en proyectos, eso ayudó muchísimo para poder avanzar y pues que nuestra visa fuese aprobada, que fue nuestra residencia. Nos tomó alrededor de 2 años tener ya la residencia permanente, pero nuestro caso fue aprobado en 104 días, así que tuve ese momento que no fue nada fácil, fue muy duro para poder también tener esa necesidad realmente de contar de que existe este tipo de visa, sobre todo para profesionales que están saliendo de nuestros países de esta manera. Primero, pues que si ya se cumplen con los requisitos que los pueden ver en la página de migración, no tengan miedo,
porque pues María particularmente fue un caso muy lindo para mí, porque la primera vez que yo me reuní con ella, porque tenía muchas dudas sobre los proyectos, me encantó el saber que yo tenía, que ella estaba poniendo esa esperanza, aunque mucha gente le había dicho que no podía, me pasó a mí. Lo primero es eso, tener fe y estar convencida de que una vez que tú cumpliste con esos requisitos que te dice migración, pues luego lanzarte, dedicarle el tiempo, apartar el tiempo para que puedas construir ese proyecto, porque es algo que tiene que ser muy bien sustentado para que Estados Unidos te reciba. Así que por ahí es luego planificar justamente lo que decía antes, apartar ese tiempo para hacer ese proyecto y para hacer todo lo que va requiriendo ese proceso de ser aceptado para una visa.